Hoy vamos a estar con el tema de malformaciones congénitas en neurología a cargo del doctor Tito Porcel Plata, graduado en la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca, con un diplomado en especialidad y maestría en educación superior en la Escuela Militar de Ingeniería, maestría en salud pública y administración sanitaria en la Universidad Tomás Fría, especialidad en dolor, cirugía funcional y cirugía de Parkinson en la Universidad de Sao Paulo, especialidad en cirugía funcional en el Hospital Japonés, especialidad en neurocirugía también en el Hospital Japonés, jefe de planta del Servicio de Neurocirugía en el Hospital Obrero número 3, Caja Nacional de Salud. Las instrucciones para el respectivo webinar de hoy ya fueron mandadas a los grupos de WhatsApp. El día de hoy se va a realizar el examen final, el cual constará de 20 preguntas para que ustedes puedan acceder a la certificación. También al finalizar la ponencia se va a realizar sorteos del grupo CTO. Va a haber un sorteo de una beca pre-doctor de un año completo y otras sorpresas para todos los que estén conectados. Y al finalizar también se va a dar una ronda de preguntas para que ustedes puedan despejar las dudas que tienen respecto al webinar del día de hoy. Sin nada más que decir, doctor, le cedemos la palabra para que pueda iniciar. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Primeramente, agradecer a la Sociedad de Estudiantes de la Facultad de Medicina San Pablo, Universidad Católica Boliviana, por este convite a la exposición de un tema muy básico para todos ustedes y básico también para su formación, ¿ya? También al grupo CTO por la predisposición para que esto se lleve a cabo por parte de profesionales de la Caja Nacional. Ustedes ya vieron cómo es el currículo de un profesional, ¿no es cierto? Uno se va formando desde pequeño, desde cuando está en la universidad, y luego va adquiriendo diferentes tipos de especialidades, maestrías, ya, para que la gente tenga una buena atención en lo posterior. Ustedes van a aprender aquí lo básico y fundamental de las malformaciones del sistema nervioso central, ¿ya? Para que después, cuando ya sean especialistas de diferentes ramas que ustedes puedan llevar o realizar después en su vida profesional, sean convenientes que esto ya hayan pasado. Las malformaciones del sistema nervioso es como nosotros conocemos normalmente en el momento de la fecundación, cuando los dos células, el espermatozoide y el óvulo, se forman o se juntan, comienza a formarse en una forma tan rápida la mitosis, ya, de todas las células hasta formar los órganos y sistemas. El sistema nervioso central se forma a partir de la tercera semana de fecundación, ¿no es cierto? La tercera semana de fecundación, donde ya va a aparecer una estructura muy importante que se le va a denominar la placa neural. Esta placa neural es la primera que aparece en el embriogénesis, como ven aquí en la imagen, la placa neural. Esta placa neural luego se va a transformar en las crestas neurales para formar luego el tubo neural. Pero antes de todo eso vamos a definir qué es una malformación, ¿cierto? La definición de malformación son alteraciones anatómicas que ocurren en la etapa intrauterina y que pueden ser alteraciones de órganos y extremidades o sistemas, debido a factores diferentes, ¿no es cierto? Factores que pueden ser desde el punto de vista medioambiental, genéticos, deficiencia de captación de nutrientes. Aquí juega un papel importante la prevención, ¿no es cierto? Con la administración de unas sustancias que es de ámbito mundial, que es el ácido fólico y los folatos, que son las verduras, o bien consumo de sustancias nocivas, ¿ya? Entonces, estas alteraciones, esta como causa de la malformación del sistema nervioso, no es solamente cuando hay una alteración en el sistema nervioso, va a haber solamente exclusiva la alteración del sistema nervioso, también tiene que existir otro tipo de alteración en otro órgano o sistema, porque no afecta un solo sistema esta malformación cuando son estos agentes los que van a venir a formar la causa de del tipo de malformación, ¿ya? Aquí vemos a nivel del embrión
del 12º día de la tercera semana, ya comienza a formarse primeramente la placa neural, que es esta, ya vemos las células aquí en verde, ya, y el segundo paso ya a nivel de la placa neural, a nivel del ectodermo, ya se viene a formar las crestas neurales, que son estas dos en celestes, y a su vez estas crestas neurales van a ser posteriormente los nervios periféricos. Y por último van a venir a formarse lo que vamos a denominar el tubo neural. Es un tubo que tiene un neuroporo superior. En otra imagen vemos ya el neuroporo superior y un poro inferior. Es todo lo largo a nivel de los 22-23 días. El embrión ya se forma el sistema nervioso a nivel de la 4ª y 8ª semana. Como vemos aquí, el embrión tiene características ya diferentes, ya parece un gusanito, ya, y aquí vemos otra imagen idéntica igual, ya. Aquí vemos a los 18 días cómo se ve la placa neural en vista AP, ¿no es cierto? Y esta es en vista lateral, ¿no es cierto? Y aquí vemos ya el tubo neural a los 19 y 20 días, perdón, ya se ve de una forma frontal. En estos tipos de malformaciones, lo primero que uno tiene que ver, ¿ya?, es las malformaciones si son en la parte superior, que es la parte encefálica, y la parte inferior, la parte caudal, por el neuroporo superior y el neuroporo inferior. En el poro superior vamos a encontrar, lo primero que llega a formarse va a ser el prosencéfalo. El prosencéfalo, que posteriormente nosotros vamos a conocerlo como la corteza cerebral, ¿no es cierto?, que es el telencéfalo. Ese telencéfalo, luego del telencéfalo encontramos también las vesículas ópticas, que son los globos oculares, que posteriormente nos van a dar el sentido de la vista. Posterior a eso tenemos una primera curvatura, que es la curvatura mesencefálica, y por último, y por debajo de eso tenemos el mesencéfalo. Entre el mesencéfalo y el prosencéfalo tenemos el diencéfalo, ¿ya? Y por debajo del diencéfalo tenemos el romboencéfalo, que van a formar parte después de que se forma el feto, en lo que es la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y por último viene ya la médula espinal. La formación, como habíamos dicho principalmente, aquí tenemos la cresta, perdón, la placa neural, ya ven esta forma esquemática, ya se ven las células dividiéndose una tras de otras en una forma tan rápida y violenta que a la vez se van dividiendo a nivel de la cresta de la placa neural, viene a formarse la cresta neural, que eso viene ya del ectodermo. Y por último, viene y se forma ya el tubo neural, para dar toda esta contextura del feto, ya con sus estructuras anatómicas específicas. Si hay algún tipo de alteración en la placa neural, en la cresta neural o en el tubo, ya vamos a tener las malformaciones debidamente establecidas, ¿ya? Las malformaciones pueden clasificarse en encefálicas y de columna vertebral. En las malformaciones encefálicas vamos a ver las malformaciones del cuero cabelludo, vamos a ver las malformaciones de la calota craneal o del hueso o del cráneo, que es el tejido olvidado, y la masa cerebral, que es el encéfalo. ¿No es cierto? Perdón. El concepto de malformación es un defecto anatómico evidente desde el nacimiento causado por un insulto hacia la embriogénesis. Ese insulto puede ser, como ya dijimos anteriormente, puede ser medioambientales, puede ser drogas, puede ser reactividad, puede ser cocaína, puede ser tabaco, puede ser alcohol, todas esas cosas le van a producir una injuria hacia la embriogénesis para que el cuerpo del feto que se está formando salga con muchas alteraciones. Las causas son muy variadas, pudiendo ser clasificadas a veces en hereditarias y ambientales al embrión durante el embarazo.
Normalmente las malformaciones, ¿ya? Hay un cierto porcentaje de todas las malformaciones en el cuerpo humano de 1.5% por cada 1 millón de habitantes y 2.6% por cada 10.000 habitantes de malformación del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, es una de las altas morbimortalidad que existe en el embrión con alteraciones encefálicas. Pueden haber también factores biológicos, ¿ya? Generales, la edad de los padres. La edad de los padres juega un rol importante porque en pacientes multíparas, en aquellas personas que tienen bastantes hijos y tienen el último, salen con algún tipo de alteración. O aquellas madres que son primigestas y muy jóvenes, también salen con alteraciones malformativas. La incompatibilidad sanguínea, los grupos ORH o ORH negativos, deficiencias nutricionales, cuando la embarazada ya comienza a vomitar como el feto ya es el feto o el embrión ya es un producto tóxico para la madre, entonces vomita y vomita y vomita, ¿no es cierto? Y comienza a tomar medicamentos para tratar de cohibir esos vómitos, ya, entonces eso va a producir alguna alteración en la embriogénesis. Infecciones maternas como la rubiola, la toxoplasmosis, ¿ya? Acciones hormonales androgénicas, efectos físicos, los que trabajan en los rayos X, los que reciben bastantes radiaciones hacia su cuerpo. Efectos químicos, las drogas, juegan papel importante en nuestro medio porque tenemos un gran país de narcotraficantes y consumimos drogas, ¿ya? La marihuana, la cocaína, todo. Los fármacos, hay algunos fármacos importantísimos, como la talidomida, que es un medicamento que hace producir la focomielia y la mielia, que son en los brazos o en las extremidades superiores o inferiores. Antiguamente se utilizaba esos medicamentos, la talidomida para los vómitos de las mujeres embarazadas, como el feto, ya habíamos dicho que es un producto tóxico para ella, entonces le daban esos medicamentos y no sabían que le producían malformaciones. Medicamentos como el ácido valproico, ya los anticonvulsivantes, también le van a producir alteraciones en la formación del feto en el sistema nervioso. La incidencia, como habíamos dicho principalmente, el riesgo de malformación congénita es, en general, de aproximadamente de 2% de los nacimientos, mientras que el porcentaje de malformación del sistema nervioso central abarca un 2.66 por 1000 habitantes. Ven ustedes que es sumamente alta la incidencia de malformaciones, ¿ya? Para que nosotros tengamos un niño dentro de nuestra casa con un tipo de malformación neurológica que ya van a ver posteriormente cómo son ellas. Es difícil conocer la existencia de malformaciones en abortos espontáneos y su porcentaje puede ser superior a los 30%. ¿Ya? La cultura de nosotros, digamos, oculta las malformaciones de sus bebés, no la sacan, no la muestran, o en el campo hay una ley para la gente del campo que dice el más fuerte tiene que sobrevivir. Entonces el niño malformado tiene ya su deficiencia desde el punto de vista motor, psicológico, todo, entonces llega a fallecer y no se las conoce. Otras alteraciones que nosotros vamos a encontrar son malformaciones que vemos en el hueso. En el hueso encontramos principalmente en la calota craneal. En la forma, en el tamaño y los diámetros de la calota craneal, que vamos a denominarlo desde ahora el continente y el cerebro el contenido. La lesión de la calota puede ser antero-posterior, puede ser transversal o puede ser oblicua. ¿Ya? Si ustedes van a hacerse una radiografía, una ecografía, perdón, la mamá, lo primero que hace el ginecólogo es medir el diámetro frontal y biparietal y la pierna, ¿no es cierto? Y no busca otras alteraciones dentro de la cabecita, ¿ya? La cabeza puede ser
una alteración que va de la parte anterior a la posterior, porque se van a osificar la parte del medio, la parte de la lamba, o sea, la parte de los huesos parietales, y formar una cabeza alargada. ¿Ya? Eso tiene una denominación, un nombre que se le da como dolicocefalia o escafocefalia. Si el diámetro transversal biparietal es más de lo normal, se viene a denominar braquicefalia. Si las cabezas son oblicuas, entonces la vamos a llevar braquicefalia con plagiocefalia, ¿no es cierto? Estas imágenes que ustedes están viendo acá se ven características de la calota craneal. Es el hueso olvidado. Normalmente la mayor cantidad de médicos se olvidan de medirle la cabecita a los niños en cada consulta que van. ¿Ya? Entonces el niño siempre trata de crecer, porque el niño que tiene una microcefalia no crece y uno lo ve desde el principio. ¿Ya? A eso vamos a denominarlo, a la deficiencia o a la sutura precoz de las suturas del cráneo, la vamos a llamar craneosinostosis, que viene a denominarse como un defecto congénito en la cual una o más suturas de la cabeza del bebé se cierran ante lo normal. ¿Lo vemos? Vemos aquí las imágenes, vemos las articulaciones que tenemos que tener a nivel de la cabeza, biparietal, la frontal y frontoparietal, ¿no es cierto? Y también vemos la occipitoparietal. Aquí vemos un niño con una craneosinostosis porque no tiene la calota craneal, se ha salido todo el cerebro hacia afuera, ya es un bebecito con una anencefalía. ¿Ya? Aquí vemos la plagiocefalia. ¿Ya? La plagiocefalia, que viene del griego plagio, oblicuo, y cefalea, cabeza, es el resultado de la unión unilateral prematura de la sutura coronal y lamboidea. Así nacen los niños. Pero existe otra plagiocefalia o braquicefalia posicional, cuando la mamá o el papá o los familiares lo dejan al bebecito echado, de la parte occipital se comienza a aplanar. Entonces, una plagiocefalia posicional, o puede ser a nivel occipital de un lado, derecho o izquierdo. Igual viene a denominarse braquicefalia. Existen otros tipos de denominaciones al cráneo, pero estas son las más frecuentes que uno va a encontrar en la consulta diaria. La dolicocefalia, como ve aquí en este niño, ¿ya? Tiene una incidencia de 1 por 1000, ¿ya? Derivada del griego del antiguo largo y cabeza. Es una condición anatómica en la que la cabeza es más larga de lo esperado. Uno en relación con su ancho. En los seres humanos, un tipo de malformación congénita conocida como escafocefalia. Es una forma de dolicocefalia. Entonces, esto es importantísimo porque ustedes van a encontrar la mayor cantidad de estos niños con dolicocefalia. La dolicocefalia, todas estas incidencias de malformaciones son para procedimientos neuroquirúrgicos de tratar de que el niño tenga una fisonomía más bonita, entonces se practica la cirugía. Pero cuando nosotros vamos a practicar una cirugía en estos niños con dolicocefalia, con braquicefalia o plaquicefalia o trigonocefalia, tiene que ser antes del tercer mes. ¿Por qué antes del tercer mes? Porque se cree que antes del tercer mes la osteogénesis puede regenerar el hueso y llegar a su normalidad. Pasados los 3 meses o los 6 meses, ya se puede hacer la misma cirugía, ¿ya? Con los mismos instrumentos, con la misma cosa que uno realiza. Ese procedimiento ya no es para que haya una osteogénesis dentro del bebé, sino para que haya ya una cirugía plástica. Aquí vemos tipos de dolicocefalia, ¿no es cierto? Diferentes, ¿no es cierto? Aquí en la figura 1 vemos una dolico diferente, y en la dolico 2 vemos otra diferente, ¿no? Entonces, lo primordial es que cuando uno llegue al consultorio, el médico, ustedes que van a ser médicos,
Sobre todo los pediatras, porque son los primeros que llegan ahí. Tienen que medir el perímetro cefálico. Pero primero antes tenemos que conocer cuánto es el perímetro cefálico normal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que saber el perímetro normal de 34 a 35. Nace el niño con un perímetro normal. Por debajo de eso ya se denomina microcefalia. Por encima se denomina macrocefalia. Entonces, cuando se denomina micro o macro, hay que investigar por qué se está dando ese fenómeno malformativo. O si esto va por herencia que los padres tienen cabeza grande, o herencia los padres tienen cabeza chica. Patogenias. Si dividimos el desarrollo embrionario en 3 periodos muy esquemáticos, las causas incidirán en la siguiente etapa de la formación del sistema nervioso. En el primer trimestre se dificulta la formación en el tubo neural. Lo que estamos hablando ahorita, todas las malformaciones del tubo neural, lo que ya está viniendo, porque a nivel de la cuarta, quinta, sexta, hasta la octava semana, el embrión comienza a desarrollarse. En el segundo trimestre, alteraciones de la proliferación y migración neuronal, ¿no es cierto? Ya déficit, que son los quistes porencefálicos o la esquesencefalia. En el tercer trimestre, alteración de la organización neuronal y en el proceso de mielinización. A medida que la NOX actúa más precozmente, la malformación va a ser más grave e incompatible con la vida. Si realmente la malformación, habíamos dicho anteriormente, que no solamente viene el niño malformado con una alteración neurológica, también viene con otro sistema. Si ese sistema o ese órgano se ha malformado en el primer trimestre, las consecuencias son más graves que se formen en el tercer trimestre. Se clasifican las alteraciones congénitas, se pueden presentar a nivel de piel, ¿cierto? A nivel de piel del cráneo, en el propio encéfalo. Lo más importante desde el punto de vista neuroquirúrgico para su posibilidad de hacerle una reparación mediante una intervención quirúrgica. Pertenece al grupo de alteraciones en el cierre y constitución del tubo neural y las capas que los envuelven y protegen. Las lesiones del cuero cabelludo, ¿ya? Las lesiones del cuero cabelludo, de la piel, realmente uno lo va descubriendo no en el momento del nacimiento, sino ya cuando van pasando días o un poco de meses, ¿no? Puede haber, como en este aquí, vemos una alteración parecido a un angioma venoso, un angioma arterial, o un lunar, o un nevo, ¿ya? Malformaciones vasculares, ¿ya? Como aneurismas, cistoideos, el ciclo pericranial, etc. ¿No? Aquí vemos en esta imagen una malformación vascular. Realmente, si esta malformación vascular es el niño que no se ha dejado tocar, no se ha tocado ver, principalmente tenemos que hacerle un estudio, ¿no es cierto? Y ese estudio lo principal es palpar y auscultar. ¿Qué vamos a encontrar con la palpación y la auscultación? Si hay un soplo, entonces diremos que es una malformación arteriovenosa del cuero cabelludo, ¿ya? Esas alteraciones, malformaciones arteriovenosas del cuero cabelludo tienen su consecuencia con el hueso y también con la parte cerebral, ¿ya? Aquí vemos una niña con 2 malformaciones, una a nivel del frente, tenía ahí un aneurisma venoso, y en la parte de la región de la cara externa tenía otro tipo. Aquí vemos una radiografía y al lado tenemos una imagen del paciente, ¿no es cierto? Esas son malformaciones gigantes arteriovenosas del cuero cabelludo. Existen malformaciones en el cuero cabelludo, ¿ya? Malformaciones arteriovenosas en el hueso, en la calota craneal y en la dura madre, que le va a producir al paciente dolor de cabeza también, ¿ya? Eso hay que tratar de investigar y tratar de dar una solución quirúrgica, ¿ya? Estas malformaciones, ya desde el punto de vista, hay que buscar otro tipo
que nosotros denominamos estigma, que puede haber en el tórax, puede haber en la espalda, en la cadera, en los brazos, en los pies, en todo. Entonces hay que buscar otra, ¿ya? No solamente quedarse con esa. Si no encontramos, sí, nos quedamos felices porque no encontramos otro tipo de malformación para que nosotros digamos es una malformación arteriovenosa, o es un aneurisma, o etcétera, etcétera. En las malformaciones del cráneo vemos anomalías craneofaciales y defectos óseo-craneales. Habíamos dicho principalmente, los más frecuentes vienen a denominarse la escafocefalia, ¿ya? Las plagiocefalia, ¿ya? Aquí tenemos una trigonocefalia. Entonces hay diferentes formas de cráneo y todas estas se pueden reparar y se pueden darle una estética mejor al bebé ya con los nuevos adelantos de las técnicas, los nuevos adelantes en materiales reabsorbibles. ¿Ya? Técnica de materiales absorbibles para hacer esto realmente es espectacular y muy, muy bonito para hacer. ¿Ya? Solo que el cráneo, muchas veces nosotros nos olvidamos de examinar. ¿Ya? Nos olvidamos de examinar porque examinamos otro tipo de órganos o sistemas. Aquí vemos un bebecito normal, nació con una cabecita con un perímetro por debajo de 34, pero este bebecito vive, ya reacciona todo y hace todo, pero tiene unas secuelas muy importantes, una secuela psicomotriz importante. El bebecito puede tener la apariencia de que está normal, todas esas cosas, pero solamente tiene los reflejos básicos que tiene el bebé con déficit psicomotor, ¿no es cierto? La succión, el pedir agua, todo eso. Porque no tiene, digamos, el cerebro completo, la capacidad de tener el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo ha disminuido, ¿ya? Entonces el niño vive, ¿ya? Pero no vive como los demás. Entonces para eso hay que hacer un tipo de prevención, ¿ya? Y la prevención nosotros la vamos a hacer, y ustedes grábense bien, realmente, sobre todo para aquellas niñas que están empezando a ir a la universidad. Tomen ácido fólico, ¿ya? Los niños son bendiciones de Dios, ¿ya? La niña que se embaraza está bendecida por Dios porque va a tener un bebé de nueva creación, hombrecito muere. Pero eso hay que programarlo, ¿no es cierto? Tomando ácido fólico. Normalmente nosotros indicamos 6 meses antes, durante el embarazo y después del embarazo. El ácido fólico en otros países viene en la harina de trigo, donde hacemos pan. Todo el mundo come pan, entonces hay que hacer pan con harina que tenga ácido fólico para que no tengamos este tipo de alteraciones. Porque luego lo otro, digamos, los vómitos, todo eso que tiene la mujer se puede subsanar, digamos. También tiene que, en su dieta tiene que aumentar el ácido, aparte del ácido fólico, tiene que aumentar las verduras, ¿no? Que son los folatos y los betacarotenos. Entonces los niños no van a salir con alteraciones del cráneo, no van a salir con alteraciones de la columna vertebral. La braquicefalia, ¿ya? La braquicefalia habíamos hablado principalmente que son congénitas y posicional, ¿no es cierto? Normalmente la cabecita, la parte de atrás viene realmente aplastadita, ¿ya? O sea, el diámetro transversal está un poco más grande que el anteroposterior, ¿no es cierto? Posicional decimos, porque realmente hay algunos padres que sí lo dejan a los hijos con la empleada y la empleada no lo alza y no lo pone o no lo cambia de posición. Pero para eso también hay ya solución. No quirúrgica, pero sí hay una solución con un casco ya para pacientes con plagiocefalia. ¿Ya? Hay grupos a nivel mundial de plagiocefalia que le dan ayuda a los padres y a las madres para que compren ese disco y le dan las instrucciones todos los días. Aquí vemos otro tipo de malformación del cráneo, ¿ya? Y otra
Y otra característica de las craniosinostosis, de toda la craniosinostosis, es medir el perímetro cefálico y realizarle una radiografía de frente al pacientito. Entonces, si nosotros realizamos esa radiografía de frente, vamos a encontrar en la parte de frente un signo característico que se denomina el signo del arlequín o el signo del antifaz. Entonces, cuando nosotros encontramos ese signo del antifaz, decimos que el niño sí tiene, y aseguramos un 100% que sí tiene una craniosinostosis. Y investigamos si es plagio, si es braquio, si es braquio, trigonocefalia, ¿no? Entonces, ya saben, otra técnica más. ¿Ya? Aquí vemos las mismas características de las cuatro alteraciones del cráneo más frecuentes, ¿no es cierto? Tenemos la dolicocefalia, aquí, la dolicocefalia, la plagiocefalia unilateral, como ven aquí, en una cabeza oblicua, la braquicefalia y la trigonocefalia, cabeza de punta, ¿no es cierto? Aquí, digamos, se ha suturado la sutura parietal, ¿no es cierto? Entonces, por eso se ha hecho larga, como una manga, como una papaya. Aquí se ha suturado la sutura frontal, ¿ya? Con la ala mayor del esfenoide y parte del parietal. En cambio, aquí se ha suturado la parte occipital con el parietal o la frontal con el parietal. Y aquí se han suturado los dos frontales, ¿no es cierto? Y se ha hecho como una hacha, digamos, con una parte en la parte de la frente. Entonces vemos una paciente con trigonocefalia. El defecto óseo no altera la parte funcional cerebral. Los niños pueden ser normales o son normales, ¿ya? Tienen la misma capacidad que cualquier otro niño. Solamente es el defecto óseo que lo hacen a veces serse un poco reprimido, ¿ya? Pero si uno le arregla esos defectos óseos a los niños desde el punto de vista anatómico y funcional, es normal. Aquí vemos una trigonocefalia, ¿ya? Vemos la cabeza en punta, porque la parte de la frente, los dos frontales se han unido, ¿no es cierto? Entonces eso nos va a dar principalmente de que esto nos da una característica peculiar de todos esos pacientes con trigonocefalia. Vemos otra característica también. Existen alteraciones, como habíamos dicho, alteraciones no solamente del sistema nervioso. Aquí vemos un pacientito con trigonocefalia, ¿ya? Y con alteraciones a nivel de la nariz, a nivel de la boca y a nivel del paladar, a nivel de la mano. Este es un pacientito con un síndrome de Crusoe, donde vemos nosotros lo característico de que la cabecita tiene una macrocefalia. Lo característico, la separación de la glabela de ceja a ceja es amplia. Los dientes tienen los dientes de Hutchinson, ¿ya? Las manitos, como ven acá, se ven de esta forma en el Crusoe y de esta forma se ve en un síndrome de Apert. El síndrome de Apert y de Crusoe son casi idénticos, solo se diferencia en las manos. El de Apert tiene manos en pinza y el de Crusoe tiene lo mismo, ¿no? Pero las características son malformaciones craneofaciales. ¿Ya? La trigonocefalia es la fusión prematura de la sutura metópica en la parte de la sutura frontal que une las dos mitades de los huesos frontal del cráneo, en el cual una normalidad en forma de V. Aquí vemos la forma que tiene de V, ¿no es cierto? Algunos no lo llaman trigonocefalia, lo llaman cabeza en hacha, ¿no es cierto? Como nosotros lo conocemos según nuestra cultura. Se caracteriza por una prominencia triangular en la frente y ojos muy juntos, ¿ya? Entonces, en la otra habíamos visto un hipertelorismo, aquí vemos un hipotelorismo, ¿no es cierto? Entonces, eso lo dijo, la convergencia de los globitos oculares altera la visión del niño. Vamos a hablar entonces ya, hemos hablado de la parte del cráneo, hemos hablado de la parte del cuero cabelludo, ahora hablamos de la masa encefálica. Hablemos del cerebro, principalmente aquellos que tienen la macrocefalia, ¿no es cierto?
Niños que tienen la cabeza por encima de 35 36 centímetros en su perímetro cefálico. Y tienen, además de eso, tienen las suturas, una diástasis de sutura, pensando de que es solamente el cartílago y piel que tiene ahí. ¿Ya? En estos pacientitos hay disrafia a nivel cerebral, hay encefaloceles, hidrocefalías, hidrocefalias congénitas, estenosis del acueducto de Silvio, síndrome de Dandy-Walker, quiste congénito y facomatosis. Aquí vemos el síndrome de Dandy-Walker, ¿ya? Ustedes van a ver en la ultrasonografía, si mandan a un buen ginecólogo, a un buen ecografista, en las dimensiones del diámetro AP y biparietal, van a ver alteraciones del cerebrito que ya van a saber que tiene un tipo de alteración. El síndrome de Dandy-Walker son pacientitos que tienen un quiste en la fosa posterior. Si ustedes se acuerdan, la fosa posterior es una fosa muy pequeñita, ¿ya? Que alberga principalmente al cerebelo, ¿no es cierto? Entonces, ese quiste que nosotros encontramos en esta parte de aquí abajo, ¿ya? Está haciendo compresión hacia el mesencéfalo y produciendo esta hidrocefalia. El niño, desde el punto de vista mental, es normal, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué se tiene que hacer? ¿No es cierto? Se tiene que hacer una derivación ventrículo-peritoneal para que el niño, desde que el momento que nazca, ya se le pueda hacer su tratamiento y pueda ser normal toda su vida. Luego pasamos, a la malformación de la columna vertebral. Luego que se ha formado todo el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, nos vamos a la columna espinal. La columna espinal, que viene desde la decusación de las pirámides a nivel del bulbo, ya hasta el coxis, ya es la parte vertebral, y la médula que abarca desde la decusación del bulbo hasta la vértebra L1, L2, y el filo terminal que termina a nivel de S1, S2, ¿ya? Las alteraciones que vemos en estas alteraciones de la columna vertebral, vamos a ver muy importante porque es el no cierre, ¿ya? El no cierre de la parte posterior de la columna vertebral y la exposición de la placa neural, la placa neural y el tubo neural. Habíamos visto aquí lo mismo, ¿ya? Aquí vemos los característicos que queríamos mostrar del síndrome de Apert. Vemos, no ve el niñito, hay un hipertelorismo, la nariz característica y los dientecitos, ¿no es cierto? Y el paladar que nosotros vamos a ver aquí, ¿ya? El síndrome del Crusoe familiar. Vemos todos los hijos, la madre es un Crusoe, el padre es normal y después salen todos los hijos con un Crusoe. El encéfalo, ya, normalmente nosotros tenemos que nacer con un cerebro con dos hemisferios, ¿no es cierto? Un hemisferio derecho y izquierdo, más el tronco cerebral y el bulbo protuberancia. El hemisferio cerebral se divide a su vez en frontal, temporal, parietal y occipital. El cerebelo forma parte también y el mesencéfalo. ¿Ya? Ese es un cerebro normal. ¿Ya? Entonces, esta característica tenemos que tener en el momento que tengamos un niño normal. Pero cuando el niño nace con esta estructura, con esta cabeza de este tamaño, entonces ya se viene a la mente de todo médico que lo está atendiendo, de que tiene una macrocefalia, ¿no es cierto? ¿Cuánto de perímetro le llegará a tener esto? Por encima de 50, 57.
Si ustedes lo ven muy bien, los ojitos de este niño están mirando hacia arriba, de un signo característico del sol poniente. ¿Ya? Hay traslucidez con la luz, si ponen una linterna aquí van a ver la luz hacia el otro lado. Y si le sacan una radiografía o ecografía van a ver la dilatación ventricular. Esta dilatación ventricular, para que nosotros aprendamos, vemos que son estos negros, vienen a denominarse los ventrículos, y esta parte del medio del tercer ventrículo, ¿no es cierto? Esto que vemos aquí, estos puntitos blancos, son los plexos coroideos. Estas rayitas negras vienen a denominarse los surcos y cisuras que conforman el cerebro. Este es un bebecito con una macrocefalía, ¿ya? Este otro bebecito que vemos a la mano izquierda con microcefalía, tenemos el cráneo pequeñito, ¿ya? Y después todo normal, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Medir pues, el perímetro cefálico para decir que este niño tiene o no tiene un perímetro cefálico normal. Cuando hablamos también de anencefalia, son aquellos niños que no tienen la calota craneal, ¿ya? Y el cerebro está por fuera. Ese cerebro que está afuera ya no es funcional, ¿ya? Entonces no hay cerebro. Ellos llegan a sobrevivir con acciones básicas de succión, de movimiento de piernita, de brazos, todo, ¿no? Pero no tienen un alto grado de déficit psicomotor importante, ¿ya? Pero para que nosotros, le vuelvo a recalcar, evitemos todo eso, debemos tomar el ácido fólico antes y durante el embarazo. Aquí vemos otro tipo de anencefalia, ¿ya? Otro tipo de... Son característicos de estos niñitos como cuando nacen, ¿no? Gracias. Y vamos a hablar de otro tema también importante que quería que ustedes lo sepan, y es de médula anclada. ¿Ya? Realmente muchos se preguntan qué es la médula anclada, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto películas o han escuchado cuando el barco ancla sus cadenas, ¿no es cierto? Para que no se mueva, ¿no es cierto? Entonces la médula espinal aquí no se mueve. ¿Ya? Y existen factores que nos van a dar la pauta necesaria para que nosotros veamos si esa médula anclada es por una disrafia espinal oculta o por una disrafia espinal abierta, ¿no es cierto? Aquí vemos una disrafia espinal oculta, ¿ya? Característica, ¿no es cierto? Vello en la parte posterior. Puede haber nevo, puede haber hoyuelito, todo. Y cuando es abierta es un mielomeningocele, que es esta forma que vemos acá, ¿ya? Cuando uno ve que el niño nace con esto, lo primero que tiene que hacer es una reparación. Y esa reparación tiene que hacerse en el momento del nacimiento. Existen técnicas ahora de que sí se puede hacer la reparación intraútero, pero se ha visto que la alta mortalidad, tanto para la madre como para el feto, es por eso que se ha dejado de hacer. Algunos países están volviendo a hacer nuevamente. En Brasil siguen haciendo, pero con la mortalidad muy alta. Aquí en Bolivia hicimos, pero la mortalidad fue alta. ¿Ya? Aquí vemos en la imagen de abajo, vemos un mielomeningocele o un lectomielomenincocele. Aquí vemos todo lo que ven en esta parte es la placa neural, ¿no es cierto? No hay piel aquí, no hay piel. No hay vértebra en la parte posterior, en la parte espinosa, ¿ya? De la lámina, de los pedículos, nada. Se define como médula anclada a la condición en la que la médula espinal está fijada a una estructura inamovible. ¿Cuál es la estructura inamovible que nosotros vamos a ver en estos pacientes? ¿No es cierto? Puede ser un tejido adiposo, puede ser la vértebra, puede ser la dura madre, puede ser la piel. Si nosotros sabemos anatomía, vemos que la médula
se fija cómo, se fija por la parte superior en la deposición de las pirámides a nivel del bulbo. Y en todo el trayecto se va fijando por la salida de los nervios periféricos, ¿no es cierto? Y en la parte final, a nivel de la médula, a nivel del L1, en su base de L1 y la parte superior de L2, termina la médula espinal. Y luego continúa ya el filum terminal. ¿Ya? Ese filo terminal viene a veces y se ancla a nivel lumbar, a nivel sacro. Entonces, entre esas dos estructuras, la médula no se mueve. Entonces, por eso que se denomina médula anclada. Aquí vemos una imagen característica de un lectomielolipoma, ¿no es cierto? Viene la médula con la filum terminales, esta es la región sacra ya, y sale hacia afuera, hacia la piel. Entonces, no deja que la médula vaya hacia la parte superior. Vemos otro esquemáticamente que puede ser las raíces, ¿ya? Que se engrosen y pueden producir esa médula anclada, o el mismo filum terminal está engrosado y pueda producir una médula anclada, o un lipoma puede producir una médula anclada. Eso es primario, digamos, que uno nace con eso. Pero también existe la médula anclada secundaria, ¿no es cierto? Por otros factores que vamos a ver después. ¿Ya? Aquí vemos las imágenes de los signos indirectos de una disrafia espinal oculta. ¿Ya? Entonces, esta disrafia, la mayoría tenemos, ¿no es cierto? Pero no le damos tanta importancia porque los médicos no hacemos trabajo de esfuerzo, ¿no es cierto? Y las empresas aquí en Bolivia no piden radiografía de columna lumbar. ¿Ya? Normalmente el pacientito que tiene una disrafia espinal oculta siempre va a tener la columna vertebral o la cadera debilitada, ¿no es cierto? Por los esfuerzos que va a hacer en su trabajo. En otros países sí le piden esa radiografía de columna y le dan otro tipo de trabajo, ¿no? Que no sea de esfuerzo físico, sino de esfuerzo solamente mental. ¿Ya? Entonces, para eso es que uno tiene que saber estas estructuras anatómicas de una médula anclada. Hablando de la médula anclada, hablamos también lo que hemos visto anteriormente, son las placas, las crestas del tubo neural, ¿no es cierto? A todo eso se llama neuralización primaria y neuralización secundaria. La neuralización primaria es cuando el proceso de embriogénesis va desde la placa, ¿ya?, neural hasta el tubo neural. Esa es la primaria. Y la secundaria viene después del tubo neural. ¿Ya? Aquí vemos otra médula anclada, que vemos las imágenes específicas. Parece una colita. ¿Ya? El resumen de la neuralización. ¿Ya? Primero vamos a ver la formación de la placa neural, la cresta neural y el tubo neural. ¿Ya? En su primera etapa, y en la segunda etapa ya la neuralización secundaria. La médula anclada, ¿ya? Ustedes ven aquí en esta imagen la segunda semana, 2,5 y sexta semana, el filum terminal se ancla a nivel de S1, 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 ¿no es cierto? Pero si ustedes ven la médula, que este pedacito de acá, ¿ya?, termina a nivel de L2, ¿ya? Y lo que sigue viene a ser el filum terminal, ¿ya? Entonces, ese filo terminal es el que nos va a dar problema posterior por alteraciones neurológicas importantes en la admisión y en la movimentación de los miembros inferiores. Los efectos disráficos resultan de una neuralización anormal, ¿ya? En anatomía y en biología que habíamos visto anteriormente, ven las mismas características hasta llegar al tubo neural, ¿no es cierto? Y la formación ya de los segmentos anatómicos del sistema nervioso.
El sistema nervioso, habíamos dicho principalmente, que se forma de la tercera semana hasta la cuarta, hasta la quinta, octava semana. Y ahí después comienza a crecer el bebé. Pero en ese lapso de crecimiento, ¿ya? A los 16 días, ¿ya? 16 semanas, perdón, 12, 16 semanas, ya podemos hacer algunos estudios laboratoriales para ver si el bebé viene con algún tipo de malformación. ¿No es cierto? El tipo de malformación podemos sacar con la gonadotrofina coriónica o podemos hacer la alfa-fetoproteína, ¿no es cierto? O el líquido amniótico para ver si ya tenemos algún tipo de alteración. ¿Por qué este consejo? Porque realmente tener un hijo con malformación en la vida es muy penoso, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos los resultados que viene un hijo malformado, entonces se tiene que pensar muy bien, ¿ya? Sabemos que los hijos son bendiciones de Dios, pero hay que hacer los estudios para que los hijos nos salgan perfectos. Tradicionalmente la médula anclada debería tener el cono medular, ¿no es cierto? Normalmente a nivel de L1 y L2. ¿Ya? El filo engrosado en la médula a veces puede terminar a nivel de L1 L2, ¿ya? Y se ancla el filo terminal por debajo, ¿ya? O se engrosa, o tiene algún lipoma, o tiene otro tipo de alteración a ese nivel. Hay estudios que muestran que un 15 a un 20% de la médula anclada puede encontrarse a nivel normal. Y en estos casos, los estudios radiológicos, los hallazgos quirúrgicos demuestran que el filo estaba engrosado y aquellos con deterioros neurológicos progresivos respondieron bien a la cirugía. ¿Ya? Puede ser el filo engrosado, pero ¿por qué tiene que estar engrosado? Por un proceso de lipoma, ¿no es cierto? Un lipoma, y eso se llama lectomielolipoma, ¿no es cierto? Entonces uno va descubriendo a estos pacientes que tienen alteraciones al caminar, están caminando con una deficiencia motora importantísima, o tiene alteraciones a nivel de los esfínteres rectal o vesical, ¿ya? Entonces uno tiene que investigar. Y si clínicamente nosotros encontramos a nivel de la parte posterior, a nivel de L5S1 del hoyuelo, el pintel, lunares, manchas rojas, todas esas alteraciones ya pensamos ya, o sospechamos de alteraciones de anclaje. Y para eso pedimos un estudio que es el más importante para ver eso, es la resonancia magnética nuclear. ¿Ya? Entre las causas primarias pueden ser los senos dérmicos, diastemiatomielias, bandas durales, lipomas, tumores intraespinales, ¿ya? Dermoides, epidermoides, teratomas, meningoceles, mielomeningoceles, quistes neuroentéricos y mielocistoceles, filos terminales engrosados y cortos. Entre las causas secundarias podemos ver ya en personas adultas que tengan este tipo de alteraciones de médula anclada, las aracnoiditis. Pero ¿por qué las aracnoiditis? Las famosas utilizaciones de agujas para hacer peridural raquidia, la que antes se reesterilizaban o algunas vienen ya algunas contaminadas, la aracnoiditis. Puede haber quistes dermoides, reanclaje medular después de la primera cirugía, trauma, ¿ya? Fracturas, ¿ya? ¿Ya? Granulomas de las suturas. Las suturas en estos tipos de pacientes es inherente de uno a otro, no en todo le va a salir esto. Hay pacientes que tienen queloides muy prominentes, otros que no tienen ninguno. ¿Ya? En las médulas espinales abiertas, podemos observar meningoceles, mielomeningoceles, mielosquisis, ¿ya? Como vemos acá, un mielomeningocele.
Miren que el tamaño del mielomeningocele, que es un componente netamente quístico, ¿ya? No hay por fuera del quiste, ¿ya? No hay por fuera del quiste tejido nervioso, como son las raíces, ¿ya? Esto se opera, se cierra acá y el niño queda normal, ¿ya? Pero no es así en otra patología, como es el mielomeningocele abierto, ¿no es cierto? Aquí tenemos un cerrado y aquí tenemos un abierto, ¿ya? El abierto en el mielomeningocele, lo primero que hay que ver es las raíces que salen, ¿no es cierto? Estas raíces que salen está conformada también por todas las raíces vertebrales más el filum terminal. Esto ya viene ya con una médula anclada en su interior. Entonces hay que operar esto, hacerle la cirugía, volviéndole al tubo neural con diferentes planos de sutura y soltando el filum terminal para que el niñito, aparte de que va a hacer un proceso de queloide ahí, es que la médula suba hacia arriba. Aquí vemos una raquisquisis, ve lo enorme que es, ¿ya? Todo es por defecto del tubo neural. Este defecto del tubo neural no viene solamente acompañado con esto, sino puede venir acompañado con alteraciones cerebrales o alteraciones de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Este viene del cérvico lumbar, ¿no es cierto? Este dorso lumbar, ¿ya? La gran cantidad de masa neurológica que se ha perdido aquí, ¿no? Entonces, de aquí para abajo, el niño va a tener alteraciones esfinterianas, de vesical, rectal y alteraciones en los miembros inferiores. Como vamos a ver, aquí vemos, no está. Ya, en estas alteraciones podemos encontrar en los niños el pie equinovaro, que los piecitos se van hacia adentro, se entrecruzan, ¿no es cierto? El niñito, como ya no tiene movimiento ahí, ¿ya? Los piecitos se alteran. Cuando se hace la cirugía, en todos estos pacientitos, ¿ya? Luego que ya hemos hecho el tubo neural y lo hemos cerrado completamente, en un 50% de estos niños llegan a hacer hidrocefalia. ¿Por qué hacen hidrocefalia? Porque no hemos cortado el filo terminal que tenía la médula anclada. Entonces, el bebé dilata los ventrículos cerebrales produciendo hidrocefalia. ¿Por qué dilata por eso? Dilata porque las amígdalas cerebrosas descienden, formando un síndrome de Arnold-Chiari, ¿ya? Que se van al agujero magno y se comprimen. Entonces la circulación de líquido no es lo suficientemente buena para que pueda circular en el ámbito cerebral. Sabemos que el líquido se forma, circula y se reabsorbe, ¿no es cierto? Y la cantidad del niño es de 350, de 0.3 a 0.5 ml por minuto, ¿ya? Y en el adulto de 0.5 por minuto. Entonces hay una formación constante de líquido cefalorraquídeo. Si eso no se elimina, entonces la cabecita se va dilatando porque ya va haciendo una hidrocefalia. Entonces, como le dije, no viene solamente con alteraciones de la columna vertebral, también con alteraciones de otros órganos o sistemas. Aquí vemos una diastomiotomielia, que vemos el hueso, ¿ya?, del cuerpo vertebral que divide la médula espinal en dos, en derecha e izquierda. Eso también nos va a dar algún tipo de alteración. Podemos encontrar quistes dermoides, quistes neuroentéricos, bandas fibrosas, lipomas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí vemos la misma imagen, ¿ya?, en un corte transversal, y en la radiografía vemos igual el hueso que está dividiendo la médula espinal. ¿Ya? Aquí vemos el dintel característico que nosotros tenemos que observar en todo el niñito, ¿ya?, en la parte posterior, en la parte más baja, donde acaba L5 y empieza S1, el hoyuelito, ¿ya?, que es un disrafismo espinal oculto. Puede haber quistes dermoides que se comunican con la médula espinal y que no lo vemos en los primeros meses de vida y posteriormente lo vamos viendo.
¿ya? Los lipomas que se ven en las cirugías, ¿ya? Entonces vemos aquí cómo vamos a hacer. Y esta es una cirugía de electromielolipoma, ¿ya? El lipoma que crece en la parte posterior es como un árbol, ¿no es cierto? Crece el tronco y después se va ramificando hacia los lados. Cuando se ramifica hacia los lados, ya uno ya sabe que tiene que ir desde afuera hacia adentro e ir quitando el tejido adiposo. Cuando hablamos de electromielolipoma, hablamos de grasa que se ha introducido dentro de la dura madre, dentro del canal vertebral y ha producido compresión. Aquí vemos otro pacientito de mielomeningocele. Vamos a hacer un poquito de reseña histórica. Según Garceo, ya antes se denominaba a la médula anclada tracción medular, filo terminal tirante. Jones ya sostuvieron lo anterior de Garceo y aumentaron la diastomía tomiélica. Hoffman y colaboradores hablaron ya de un tetracore espinal y llamada en 1981 tetracore síndrome, ¿no? Con lo que nos hemos quedado hasta el momento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de médula anclada, fisiopatológicamente, ¿qué es la médula anclada, no es cierto? De hecho, que es el ancla que no se deja salir. Pero normalmente ese anclaje medular se debe principalmente a que están unidas por arriba y por abajo. Una vez que se está traccionando, ¿ya? El filum terminale, ¿ya? Va a producirse, a la tracción, se va a producir isquemia, ¿no es cierto? Porque las arterias normalmente, si ustedes conocen, algunos estudiantes o médicos, las arterias en el filum terminale son así casi como en tirabuzón. En el momento que uno ingresa a la cirugía, va a encontrar ese filum terminale ya con las arterias rectas, ya, porque hay ya una distorsión mecánica, es como un elástico que se estira, ¿no es cierto? Mientras más se estira, más se produce la lesión, ¿ya? Y ahí se produce ya la disminución del flujo sanguíneo medular, en los 2 o 3 centímetros rostrales al punto de anclaje, llevando a una isquemia, ¿no es cierto? Y donde ya aparece principalmente ya la sintomatología. Hay una disminución de la homeostasis, produciendo disminución del metabolismo mitocondrial, ¿ya? Y disminuyendo la producción de adenosín difosfato, ¿ya? Alterando la función neuronal. La isquemia altera además los transportes axonal de enzimas colinérgicas, por lo tanto parece ser que el daño es neuronal axonal. El daño es puramente axonal, ¿no es cierto? Porque ha habido una gran tracción, entonces esa médula espinal no está bien irrigada. Si no está bien irrigada, no llegan los nutrientes suficientes a la parte celular. Aquí vemos un esquema principalmente, ¿ya? La disminución del flujo sanguíneo medular, ¿no es cierto? Esa disminución nos va a producir disminución de que este flujo sanguíneo llegue a la célula medular. Y esto nos va a producir isquemia y disminución de la homeostasis del ATP. ¿Ya? Al producir disminución del ADP, nos va a producir disminución del metabolismo mitocondrial y disminución de la producción de ADP. Esto nos va a producir la disminución del ADP, disminución en la captación del ATP, adenosín trifosfato, alterando la función neuronal y axonal. Entonces el daño es axonal y neuronal, ¿no es cierto? Entonces, es como un elástico, ¿no es cierto? Si uno estira y estira el elástico hasta que llega un momento en que el elástico ya no responde a su normalidad, ¿ya? Porque ya no llegó la sangre suficiente a esa célula neurológica para que funcione adecuadamente. Cuando la tracción en este proceso, según Yamada y colaboradores, es poca, los cambios del metabolismo son paralelos, ¿ya? No se altera casi, no hay mucha diferenciación. Pero cuando la tracción es mayor, sí
los cambios del metabolismo oxidativo exceden a la disminución del flujo sanguíneo medular. En el humano hay excesiva tensión isométrica de la médula espinal. Entre los puntos de fijación hay mecanismos de adaptación gracias a la elasticidad de la médula espinal y a la plasticidad neuronal que pueden compensar la disfunción metabólica neuronal. ¿Ya? Entonces ustedes ven en esta imagen, principalmente, viene a ser la región sacra y aquí viene a ser la región lumbar, ¿no? L5, L4, L3, L2, L1, ¿no es cierto? L1, L2. Entonces la médula termina L1, L2 y el filo terminal está terminando a nivel de L3, L4, L5, ¿no es cierto? Vemos el canal libre. ¿Okay? Aquí vemos ya entre las manifestaciones clínicas, ya vemos un bebecito con una colita, ¿no es cierto? Todos tenemos colita, ¿no es cierto? Claro que los seres humanos no son idénticos a los animales, ¿no? En las manifestaciones clínicas de la médula espinal anclada, el déficit neurológico es importantísimo. La observación, porque el déficit viene a nivel de los miembros inferiores. ¿Ya? El niño o la niña tiende a andar con pies que no tiene la fuerza, que no puede subir las gradas, ¿ya? Que se le doblan las piernitas, todo. Que se hace pis, que se hace caquita, ya porque tiene también alteraciones del esfínter rectal o vesical. Una actitud anormal de los miembros inferiores. Entonces, ¿por qué es anormal esa actitud? Porque las curvaturas vertebrales son anormales, ¿ya? Porque la niñita va yendo, mientras va más el tiempo, mientras no se le da soluciones rápidas, el tiempo va avanzando y el niñito va teniendo a nivel de la columna vertebral la escoliosis o la cifosis, ¿ya? Como no hay fuerza, entonces toma actitudes diferentes de la marcha, de la posición, de todo, ¿no es cierto? Cambios cutáneos, ¿no es cierto? Los dimples, los senos, ¿ya? Los nervios, los hemangiomas, los capilares, masas subcutáneas, la hipertricosis, la asimetría glútea, ¿ya? Eso es para el pediatra, normalmente tiene que verse la asimetría glútea, dolor lumbar en miembros inferiores. Existen causas precipitantes, ¿ya? Pero eso ya en personas mayores, digamos, cuando hay un trauma, digamos, hay una médula anclada. La posición de litotomía, cuando se están operando de cálculos renales, ¿no es cierto? En extensión al miembro inferior. Sentarse ya duele. Los cambios clínicos tienen inicio súbito y generalmente incluyen dolor, cambios sensitivos, motores y deterioro de la función vesical. ¿Ya? En las manifestaciones clínicas tenemos también el pie equinovaro, ¿no es cierto? Cuando encontramos un mielolipoma, una raquisquisis, los piecitos del bebecito están pie equinovaro, ¿no es cierto? La curvatura se va hacia la parte de adentro, ¿ya? Entonces tiene ya sus alteraciones. Y en la disgrafia oculta lo característico viene a ser la pigmentación en la parte posterior, los vellos en esta parte de los nevos, ¿ya? Hay quistes, ¿ya? Aquí vemos un meningocele, ¿ya? Cerrado. El diagnóstico que nosotros hacemos ya es una evaluación diagnóstica por los hallazgos clínicos. Los estudios radiológicos simples, la ultrasonografía es importante, la tomografía también es importante, sobre todo para la parte de hueso. ¿Ya? Para la parte de hueso, la tomografía de la columna nos sirve espectacular. La resonancia magnética nuclear nos va a dar la pauta necesaria de los nervios, de las raíces nerviosas, de la médula espinal, del líquido que está en el canal vertebral. ¿Ya? La electromiografía, con los potenciales evocados, somatosensoriales, y también hay que hacer estudios urodinámicos. Normalmente estos
estudios aerodinámicos nos da para que vea la fuerza de emisión que tiene y la retención de líquido que tiene el niño. En los potenciales de evocar nos va a dar qué raíz está siendo afectada por la tracción, ¿ya? Si es L4, L5 o si son toda la cola de caballo. La resonancia es el mejor método para identificar la configuración y localización del cono medular. Permite definir los lipomas, además pone claramente en evidencia la presencia de hidromielia, siringomielia y el grosor del filón terminal. Cuando hablamos de siringomielia, hablamos de la parte cervical, dorsal o lumbar. ¿No es cierto? La siringomielia es que existe líquido en el medio de la médula espinal. Nos va a producir alteraciones importantísimas de termorregulación, ¿no es cierto? O termoalgésica importante. ¿Ya? Aquí vemos una característica, digamos, del paciente con vemos las imágenes, principalmente un paciente con una escoliosis torácica y una escoliosis lumbar, ¿no es cierto? Entonces eso es característico también, ¿no? Claro que la escoliosis tiene otra sintomatología más importante, ¿ya? La subida de la escápula y alteraciones más, ¿ya? El tratamiento, el manejo del anclaje medular y sus lesiones asociadas. Concepto en los últimos 40 años. Eso no ha cambiado de esa época hasta la fecha, ¿no? En el anclaje medular, lo primero que se dice, hay que desanclar la médula, ¿ya? Primero hay que hacer una cirugía precoz que previene el deterioro neurológico, ¿no es cierto? Ustedes escucharon hace rato que hablaba yo de un elástico que se estira y se estira, normalmente hasta que llegue un momento que ya no sirve, ¿no es cierto? Entonces hay que ver eso, que no se estire tanto esa médula espinal, porque después ya la sintomatología se va a quedar como lo han encontrado ustedes, ¿ya? Entonces va a tener ya sus lesiones ya persistentes, ¿no es cierto? Tiene que ser una cirugía precoz desde el momento que el niño hable de que ya tiene alteraciones en marcha, tiene alteraciones esfinterianas. La cirugía en ausencia de síntomas puede preservar el estado neurológico, ortopédico y urológico. Entonces, el tratamiento es netamente quirúrgico de la médula anclada. Sea una médula anclada por diferentes causas, ya sea traumática, sea primaria o secundaria, sea desde el punto de vista del nacimiento por un mielomeningocele abierto con médula anclada, entonces es rápido, para evitar que todas esas alteraciones neurológicas en los miembros inferiores y en los esfínteres no puedan producir alteraciones definitivas en el niño. Entonces, los criterios quirúrgicos son hallazgos clínicos, ya. Los criterios más importantes de la presencia del déficit neurológico, pero que nosotros antes encontremos a un niño con una médula anclada sin déficit, también es importante hacerle la cirugía tan rápido para que evitemos algunas alteraciones posteriores, ¿ya? El linfoma del tracto dermal, bandas durales y diastematomelios, hay criterios de que son lesiones que inevitablemente llevan a cambios neurológicos, ¿ya? Y por lo tanto son quirúrgicos. Este criterio no es válido para mielomeningocele operados por anclaje por resonancia, sin cambios clínicos, ¿ya? El mielomeningocele, digamos, es quirúrgico en el momento que nace, uno tiene que operar, ¿ya? Hallazgo quirúrgico que sugieren tracción, disminución del diámetro medular rostrocaudal, la palidez del filo, ausencia de pulso, raíces en ángulos rectos, ¿ya? Vascularización dorsal medular lineal, raíces dorsales estiradas y vasos radiculares derechados y elongados. En estudios experimentales indican que los cambios electrofisiológicos y metabólicos durante y después de la tracción
ocurre en las interneuronas localizadas principalmente en la sustancia gris. En resumen, ya, todo este tipo de malformaciones que nosotros hemos visto en un pantallazo general, ya, lo único que nosotros podemos ayudar, digamos, es hacer la prevención, ¿ya? Tanto así como ustedes escucharon las disertaciones de la lumbalgia, hay que prevenirse, ¿no es cierto? Utilizando cualquier tipo de faja en la parte lumbosacra. En aquellos pacientes con accidentes cerebrovasculares isquémicos o aquellos pacientes cerebrovasculares hemorrágicos, la prevención con los factores, ya, eso hace de que el paciente pueda vivir mucho más tiempo, ¿no es cierto? Bajar la presión en la dieta rica en proteínas, hay que sacar las grasas porque se adhieren a las arterias, todo. Igual aquí, en estas malformaciones, lo primero que tienen que hacer ustedes es tomar ácido fólico. Las mujeres, sobre todo, tomar ácido fólico que está en edad fértil de 15 a 45 años. Durante todo ese lapso de vida tienen que tomar ácido fólico porque están activamente sexuales, digamos, para poder tener hijos. Entonces el ácido fólico no es que le va a que no tengan, digamos, pero sí va a prevenir a que sí los niños nazcan normales, ¿ya? Sin alteraciones neurológicas. Ustedes han visto esas alteraciones macroscópicamente ahora, ¿ya? Si el ácido fólico va a actuar, entonces hay que dar, ustedes que están en esta etapa de formación, algunos van a llegar a ser mucho más grandes que uno, ¿ya? Y pueden probar en los parlamentos, en los ministerios, de que a la harina se le ponga el ácido fólico. Ahorita estamos consumiendo harina con ácido fólico, pero es traída de la Argentina. ¿Ya? Aquí en Bolivia no se ha hecho ese programa. No se ha hecho el programa del ácido fólico en niñas, digamos, ¿no? En colegio, todo. Y es sumamente barato, de 0.010 centavos de boliviano cuesta cada tableta. Y cada tableta trae 400 microgramos, ¿ya? Entonces 0.04 nanogramos por día. Entonces eso le va a ayudar a que no tengamos ya alteración. No tenemos estadísticas aquí en nuestro país de las malformaciones neurológicas, ¿ya? Porque realmente hay cosas que la gente nos oculta. Yo este trabajo lo hice hace años, ya, y lo sigo haciendo porque lo sigo llevando todo. No he sacado una estadística hasta el momento exacta, ¿no es cierto? Pero sé que hay bastante pacientes con alteraciones neurológicas por déficit de ácido fólico y de verduras o de los folatos. El metabolismo del sistema nervioso depende claramente, enteramente del ATP, de adenosín trifosfato, del transporte de iones de transmisión simpática. El adenosín trifosfato se produce en la fosforilación oxidativa a partir del adenosín difosfato. El transporte activo de electrones de los mitocondrios se puede monitorear midiendo los citocromos A y A3 en espectrometría. No hay reducción del citocromo, ¿no es cierto? La reducción de los citocromos de A a 3 es mayor a nivel de los segmentos sacros, donde la elongación es mayor con mayor tracción. ¿Ya? Gracias. Gracias a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica San Pablo y el auspicio del grupo CTO. A los organizadores, mil felicidades, lo hicieron muy bien. ¿Ya? Me gusta que sean así proactivos, porque en un momento dado de su vida van a hacer mucho más. ¿Ya? Los felicito, ¿ya? En nombre de la Caja Nacional y en nombre de la jefatura de la Caja Nacional. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas a cargo de mis compañeras Maribel y Carla Jimena. Ya.
Bueno, doctor, muchas gracias. Llegó la primera pregunta, que es de Michelle Fermín. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué malformaciones neurológicas congénitas pueden ocurrir por causa mecánica? Sobre todo las causas mecánicas son las compresiones que se hacen las niñas, ¿no es cierto? Algunas que no programan su embarazo y tienen miedo de avisar a su papá, a su mamá y se ponen faja, ¿no es cierto? La compresión, ¿ya? Al bebé que está en formación, ¿ya? Ya que los 3 primeros meses, digamos, aparte de que está en formación, hay una compresión por por el mismo útero que es un poquito duro en la primigesta, ¿no es cierto? Entonces le va a producir alteraciones, no solamente del sistema nervioso, sino también de otro tipo de malformación en todo el organismo. Gracias, doctor. También tenemos una pregunta de Víctor Hugo Pulido. Buenas tardes, doctor. ¿A qué edad se calcifican fisiológicamente los plexos coroides? Normalmente los plexos coroideos tienen, una vez que se ha formado, ¿qué es lo que hacen los plexos coroideos, no es cierto? Forman líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Ese líquido cefalorraquídeo se forma para que circule en todo el sistema cerebral y sistema vertebral, ¿ya? Entonces es una circulación activa. Normalmente en el niño y en el adulto, y en el niño va de 0.2 ml a 0.3 ml por minuto y en el adulto de 0.5 por minuto. ¿A los cuántos meses se llega a calcificar? En los primeros meses de vida, el niño los plexos coroideos se calcifican. Y luego ustedes lo van a ver toda la vida en las tomografías, los plexos coroideos calcificados, ¿no es cierto? Esa calcificado significa que está normal, ¿no es cierto? Los dos a los lados a nivel de los cuernos occipitales y en la parte central van a ver la glándula, otra calcificación también de los plexos coroideos que también es productor. En los primeros meses de vida se calcifica. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que hicieron varios fue, ¿a partir de qué edad recomienda el ácido fólico o solo durante el embarazo? ¿Cuál es la dosis recomendada de ácido fólico? Se asustaron. Ya. Normalmente el ácido fólico, ya, se toma 6 meses antes, durante el embarazo y después del embarazo. Pero ese es un programa, ya, que se tiene que hacer aquí en Bolivia, y no solamente en Bolivia, sino en todos los países subdesarrollados, porque ya hay ese programa en países desarrollados donde hay ácido fólico en los alimentos, ¿ya? Porque han visto que las malformaciones del sistema nervioso son fatales, ¿no es cierto? Ese programa que tiene que hacerse es gratuito para todas las personas y las niñas tienen que tomar desde su actividad sexual, desde el inicio de su actividad sexual, no sé a qué año empezarán, pero es de los 15 a los 45, 6 meses antes por eso hay que planificar el embarazo, ¿no es cierto? Por eso uno dice, el embarazo es una bendición de Dios, porque lo hemos planificado para que nos venga niño o niño sano, no deforme, ¿ya? Entonces, ese ácido fólico le va a ayudar a que ese tubo neural se cierre completamente y forme los órganos del sistema normal. 6 meses antes se tiene que tomar, en el embarazo y después del embarazo. La mujer, ¿no? No el hombre. El hombre puede tomar el ácido fólico para la anemia, digamos, ¿no? Pero la mujer sí para las malformaciones. Yeah. Muchas gracias, doctor. También tenemos una pregunta de Irma Franco. ¿El tipo de sangre de la madre y el padre tiene que ver con las malformaciones? Mucho. La incompatibilidad de grupos. ¿Ya? La incompatibilidad de grupos, eso sí altera bastante en la malformación, no solo del sistema, sino de todo el organismo del bebé. ¿Ya? Grupos que son incompatibles van a tener bebés deformes, malformados.
Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de Michelle Fermín. ¿Qué consecuencias puede traer al paciente el no detectar la médula anclada? Ya habíamos dicho la médula anclada. Juega un papel importante, ¿no es cierto? Sea cual fuese la forma de presentación de la médula. Va a traer, lo primero que se va a ver, porque no lo ve el médico primero, digamos, lo ve la mamá, el papá, cuando empieza a dar su pasito. Entonces, el bebecito va a tener alteraciones de los miembros inferiores, va a estar parético o paraparético, y va a tener alteraciones en el esfínter, ¿no es cierto? La orinita se sale, la caquita se sale, ¿no? No contrario a los esfínteres, ¿no es cierto? Entonces, eso porque ya hay una médula anclada. Si no lo descubrimos ahí, porque hay una elongación, ¿no es cierto?, del filo terminal para que se vuelva a la tracción, ¿no es cierto? Y la tracción cuando es leve no se nota, pero ya cuando es muy exagerada ya se va notando la sintomatología. Si no encontramos, digamos, en los miembros inferiores, el niñito puede llegar a tener escoliosis, ¿no es cierto?, la columna doblada para la derecha o izquierda, lumbar, dorsal. Y algunas personas también tienen cefalea que no encuentran la causa. Ya son personas mayores, ¿ya? Y que tienen dolor de cabeza. Y eso a veces es por la tracción que hace el filo terminal en una médula anclada. Gracias, doctor. También tenemos la pregunta de Alex Vázquez, que dice, buenas tardes, doctor. ¿En qué caso es mejor intervenir durante el embarazo o para corregir el error en caso de malformaciones neurológicas? Ya. Existen criterios muy distintos, ¿no? En el momento de que uno se forma y hace una primera cirugía nueva, quiere hacer todas. Y ya cuando uno hace muchas, ya no quiere hacer ninguna. ¿Ya? Cuando hablé de que se podía hacer la corrección del mielomeningocele intraútero, ¿no es cierto? Ahí siguen haciendo eso, pero la alta mortalidad ha parado mucho, ¿ya? ¿Ya? Porque la mortalidad va hacia la madre y al bebé, ¿ya? El bebé va a nacer, ¿no?, sin esa alteración anatómica, pero ya con los déficits ya axonales hechos, ¿me entiendes, no? O sea, está con las alteraciones, se ha solucionado la parte de la disrafia, ¿ya? Y listo. Y tenemos ahí la pena de que la madre se muera porque se ha infectado el líquido amniótico que le han sacado, o el bebé se ha infectado. En cambio, si nosotros hacemos una cirugía en el momento que nace, a las 6 primeras horas, se tiene que hacer la cirugía, ya, porque una cirugía de emergencia se tiene que cerrar ese tubo que está abierto y conformar a lo que es anatómicamente. Ahí tenemos la posibilidad, ya no de la madre que se infecta, sino del bebecito que se infecte la herida, o nos puede hacer una dilatación ventricular como una hidrocefalia. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de Gisela es, una mujer embarazada que padece de convulsiones, ¿qué medicamento se recomienda? Ninguno. Ninguno. Ya, normalmente existen medicamentos antiepilépticos teratogénicos, ¿no es cierto? Uno de los principales es el ácido valproico, ¿ya? Entonces, más bien las convulsiones en las embarazadas disminuyen. Se le quita el ácido valproico, pero antes de todo eso se les recomienda a las mujeres que tienen convulsiones de que no se embaracen, ¿no? Pero a veces no hacen caso, ¿ya? Y se le quita el ácido valproico y se le puede dar el topiramato, ¿ya? Topiramato para que no convulsione. Van a disminuir las convulsiones, ¿sí? ¿Ya? Pero todos los antiepilépticos son teratogénicos, ¿ya? Le van a traer algún tipo de alteración al bebé, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Marisela Ponte. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿en qué casos se puede corregir quirúrgicamente la médula anclada y si puede causar
causar un déficit motor de aparición a largo plazo que después no se pueda corregir. Ya. La corrección de la médula anclada sin síntomas se puede corregir cualquier rato, ¿ya? Cualquier momento de la vida, sin síntomas, ¿ya? Uno programa la cirugía y la puede corregir, porque debe entrar a la columna vertebral y soltar el anclaje inferior y se va a su normalidad. Pero si la médula anclada ya tiene una sintomatología, entonces ya hay una lesión neuronal y axonal. Entonces se va a desanclar esa médula y va a persistir algunos tipos de alteraciones ya existentes, ¿ya? Entonces hay las dos, con síntomas y sin síntomas, ¿cierto? Los con síntomas persisten algunos síntomas después del anclaje y los otros vuelven a su normalidad. Muchas gracias, doctor. Una pregunta de Patti Mogro es, ¿un niño que nace con caput tiene riesgo de padecer alguna alteración neurológica? No. El caput sucedáneo es un hematoma, ¿no es cierto?, del cuero cabelludo. Ahí, digamos, es importante que el pediatra tenga buen conocimiento. Normalmente, si es muy exagerado y sigue sangrando, entonces se pone un drenaje. Pero si sangró en el momento del parto y llevan a su casa al bebecito con el chichonzazo, entonces eso se lo observa. Algunos médicos sí le dan antibiótico, otros no le dan antibiótico, ¿no? Eso se espera hasta que se reabsorba solo. ¿Qué más? Bien. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta más, doctor. Queremos agradecerles de parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Boliviana San Pablo por su excelente ponencia con este tema que nos servirá mucho para nuestra formación como futuros profesionales. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y predisposición. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a darle el espacio para el grupo C.